En este video hablaremos sobre la teoría estructuralista. La teoría estructuralista surgió en la década de 1950. Esta teoría significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Representa una visión crítica de la organización formal. Surgió como una orientación hacia la sociología organizacional y básicamente busca interrelacionar las organizaciones con su ambiente externo, que es la macrosociedad, caracterizada por la interdependencia entre las organizaciones. Durante el desarrollo de este video veremos los siguientes puntos: orígenes, etapas de la organización, análisis de las organizaciones, tipologías, la organización y el hombre organizacional, ambiente organizacional, conflictos y una evaluación crítica. Ahora veremos los orígenes de esta teoría. Los orígenes los marcan 4 puntos importantes. Primeramente, la oposición entre la teoría clásica o tradicional y la teoría de las relaciones humanas. El segundo punto es la organización como una unidad social grande y compleja. Luego, la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales. Y por último, el nuevo concepto de estructura. Explicaremos cada uno de estos puntos. Oposición entre la teoría clásica o tradicional y la teoría de las relaciones humanas. La oposición que surgió entre estas dos teorías hizo necesaria una oposición más amplia y comprensiva que integra los aspectos considerados por una y omitidos por la otra y viceversa. La necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja, en donde interactúan los grupos sociales, que comparten algunos de los objetivos de la organización, como por ejemplo la viabilidad económica de la organización, pero que pueden volverse incompatibles con otros, como la forma de distribuir las utilidades de cada organización. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y repercusiones en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en la psicología, en la antropología, en las matemáticas, entre otras ciencias. En la teoría administrativa, los estructuralistas se concentran en las organizaciones sociales, variando entre el estructuralismo fenomenológico y el dialéctico. Nuevo concepto de estructura. Estructura es el conjunto formal de dos o más elementos que permanecen inalterados, ya sea el cambio o la diversidad de contenidos, es decir, la estructura se mantiene incluso con la interacción de uno de sus elementos o relaciones. Ahora pasaremos a un punto importante que es la sociedad de organizaciones, ya que para los estructuralistas la sociedad moderna e industrializada es una sociedad de organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y morir. Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas. Etapas de la organización. Etapa de la naturaleza. Es la etapa inicial en la cual los factores naturales, o sea, los elementos de la naturaleza, constituían la base única de subsistencia de la humanidad. Etapa del trabajo. A partir de la naturaleza surge un factor perturbador que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad, el trabajo. Este condiciona las formas de organización de la sociedad. Etapa del capital. Es la tercera etapa en la cual el capital prepondera sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la vida social. Y por último está la etapa de la organización. Las anteriores etapas se someten a la organización. El predominio de la organización reveló su carácter independiente en relación con la naturaleza, el trabajo y el capital, usándolos para alcanzar sus objetivos. Ahora vamos a ver el enfoque múltiple de la organización según la teoría estructuralista.
Primero tenemos lo que es la organización formal e informal. Trata de encontrar el equilibrio entre los elementos racionales y no racionales de la conducta humana, constituyéndose así el punto principal de la vida. Mientras la teoría clásica se concentraba en la organización formal y la teoría de las relaciones humanas solamente se concentraba en la informal, los estructuralistas trataban de estudiar la relación entre ambas organizaciones dentro de un enfoque múltiple. Luego tenemos las recompensas materiales y sociales. En cuanto a esto, los estructuralistas combinan los estudios de la escuela clásica y de las escuelas de las relaciones humanas. Diferentes enfoques de la organización. Para los estructuralistas, las organizaciones pueden concebirse según los diferentes enfoques o concepciones, que es el modelo racional y el modelo del sistema natural. Otro enfoque son los diferentes niveles de la organización. Las organizaciones se caracterizan por una jerarquía de autoridad, es decir, por la diferenciación del poder. Diversidad de organización. Incluir otros tipos diferentes de organizaciones, además de las fábricas, organizaciones pequeñas, medianas y grandes, públicas y privadas, empresas de los más diversos tipos. Y por último, tenemos el análisis interorganizacional. Los estructuralistas inauguraron la preocupación con el análisis interorganizacional. Fueron los primeros en preocuparse por este tipo de análisis. Ahora hablaremos sobre el hombre organizacional. La teoría estructuralista se enfoca al hombre organizacional, es decir, el hombre que desempeña diferentes funciones o papeles en varias organizaciones. Las características de la personalidad de este son las siguientes. Debe tener flexibilidad frente a los constantes cambios que ocurren en la vida moderna, así como también en la diversidad de los papeles desempeñados en las diversas organizaciones. Tolerancia ante las frustraciones, esto para evitar el desgaste emocional derivado del conflicto entre necesidades organizacionales y necesidades individuales, cuya mediación se hace mediante métodos racionales. Capacidad de posponer recompensas y compensar el trabajo rutinario dentro de la organización prestando atención a las preferencias y vocaciones personales. Y por último, debe tener permanente deseo de realización para garantizar la conformidad y las posiciones de carrera dentro de la organización. Ambiente organizacional. Las organizaciones viven en un mundo humano, social, político y económico. Ellas existen en un contexto el cual se denomina ambiente. La organización depende de otras organizaciones para seguir su camino y alcanzar sus objetivos. La interacción entre la organización y el ambiente se hace fundamental para la comprensión del estructuralismo. El análisis interorganizacional está enfocado para las relaciones externas entre una organización y otras organizaciones en el ambiente. Hay dos conceptos fundamentales para el análisis interorganizacional. Interdependencia de las organizaciones con la sociedad. Ninguna organización es autónoma o autosuficiente. Toda organización depende de otras organizaciones y de la sociedad en general para poder sobrevivir. Y algunas consecuencias de esa interdependencia son cambios frecuentes en los objetivos organizacionales a medida que ocurren cambios en el ambiente externo. Conjunto organizacional. El punto de partida es el concepto de conjunto de papeles desarrollado para analizar las relaciones de papel. Consiste en papeles y relaciones que el ocupante de un estatus tiene con el fin de ocuparlo. Ahora veremos lo que son los conflictos. Conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos o intereses que pueden chocar, siempre que se habla de acuerdo, aprobación, coordinación, resolución, unidad, se debe de recordar que esas palabras presuponen la existencia de sus opuestos. El ser humano sobresale de entre los animales por la capacidad que tiene de atenuar el conflicto, a pesar de que no siempre puede encontrarle alguna solución. Hoy en día se considera a la cooperación y al conflicto
como dos aspectos de la actividad social, o aún más, dos lados de una misma moneda. La administración debe de contemplar la cooperación y saneamiento de conflictos, o sea, crear condiciones en que el conflicto pueda controlarse y dirigirse hacia canales útiles y productivos. Los estructuralistas no están de acuerdo con que el conflicto deba de atenuarse con una supresión artificial, sino que consideran que a través del conflicto puede evaluarse el poder de ajuste de la organización a la situación real y alcanzar la armonía de la organización. En Vitae et Zioni, sus principales aportaciones fue la tipología de las organizaciones, se divide en 4 de ellas. Las altamente coactivas, el ejército, la prisión, entre otras. Las utilitarias, buscan las utilidades. Las normativas, otorgan recompensas por pertenecer a ellas, tanto de valor objetivo como subjetivo. Las mixtas, tienen algo de dos o de más de las anteriores. Tipología de comportamiento en las organizaciones: alienada, calculador y moral. Soy Renate Mainz. Mis principales aportaciones a la administración fueron las estructuras de autoridad, como por ejemplo la estructura jerárquica, la democrática y con una autoridad técnica. También la tipología de organizaciones. Otra de mis aportaciones fue la estructura de las comunicaciones, así como también los disfuncionamientos estructurales y de conflicto, además de la formalización y la burocratización. Ahora veremos la evaluación crítica del estructuralismo. En este se observa una convergencia gradual de varios enfoques: la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas y la teoría de la burocracia. Es el llamado enfoque múltiple en el análisis de las organizaciones. Ampliación del enfoque. El estructuralismo cambia el foco de atención orientado hacia el individuo y hacia el grupo, hacia la estructura de la organización como un todo. Doble tendencia teórica. En el estructuralismo pueden notarse dos tendencias teóricas muy marcadas: la de integración y la de conflicto. Esta teoría conduce a una visión más amplia en que los conflictos y los antagonismos no pueden relegarse. Su comprensión exige una atención mayor. De igual manera, se preocupa por los problemas de conflicto social y los de poder. Análisis organizacional más extenso. La teoría estructuralista estimuló el interés en el estudio de organizaciones no industriales y de organizaciones sin ánimo de lucro, como escuelas, universidades, hospitales, sindicatos, cárceles, etc. Este hecho indica una concientización acerca de lo inadecuado de los conceptos administrativos derivados exclusivamente de las empresas industriales, campo de estudio preferido por la teoría clásica y por la de las relaciones humanas. Inadecuación de las tipologías organizacionales. Las tipologías apoyadas en un simple principio básico, como las de Etzioni, no discriminan suficientemente las organizaciones y solamente las dividen con base en una variable significativa. Teoría de la crisis. Los autores estructuralistas son profundamente críticos y se preocupan por localizar en las organizaciones el centro de sus problemas. La teoría estructuralista es una teoría de transición y de cambio, en la que el campo parece hallarse en un estado de crecimiento acelerado, faltando todavía una exacta definición de los componentes y relaciones que la teoría de sistemas definió posteriormente. Los estructuralistas se quejan frecuentemente de que ciertas áreas de análisis carecen de estudio y de definición, como son los casos del medio ambiente y de las relaciones interorganizacionales.